Bueno, continuamos con la segunda parte de esta clase. Habíamos hecho referencia al tema de cómo los regímenes especiales, algunos, como el Estatuto de Empleados de Casas Particulares, el Estatuto de Empleados de la Construcción y el Estatuto de Viajantes de Comercio, cómo seguían con esta ley de que la ley específica es la que se aplica y la ley general no, siempre y cuando la misma la misma normativa general en su reglamentación o posibilidad de la norma aplicar, no contradiga la actividad ni el régimen jurídico normativo específico. No vaya en contra de la naturaleza de la actividad ni del régimen particular. A partir de ahí es como debemos entrar a ver cómo es la relación entre ambos regímenes, es decir, entre el régimen general y el régimen particular. Bueno, como primera medida, esto se resume en 4 cuestiones que tenemos que analizar de todo lo que vimos anteriormente, en la primera media hora, poco más de 30 minutos. Primero, la regla de la especialidad. La regla de la especialidad continúa vigente, pero esto no en una cuestión de que ley especial deroga ley general. No, la regla especial significa, desde este modo, de que primero se va a aplicar el régimen especial, al supuesto concreto, de hecho concreto. A la relación jurídica le vamos a aplicar la normativa especial, sea trabajo de casa particular, trabajo agrario, empleado de la construcción, viajantes de comercio, y el cuerpo normativo central entraría de carácter supletorio o secundario, siempre y cuando esta normativa general no contradiga la naturaleza y modalidad de la actividad, como así tampoco el régimen especial. Tercero, debemos tener presente el tema de la norma más favorable, que no obstante la regla de la especialidad, si hay una normativa más favorable que se está dando en el cuerpo normativo central o en otra normativa que no es el régimen especial, pero que se podría aplicar, siempre y cuando no rompamos o torzamos por demás la especialidad, la naturaleza de la actividad y el régimen, se va a aplicar la norma más favorable conforme al artículo 9 que habíamos acabado de ver de la Ley de Contrato de Trabajo. Y a todo esto debemos hacer el correspondiente test de constitucionalidad consagrado en nuestra normativa fundamental, en los primeros 43 artículos, que es la parte de la Declaración de los Derechos y Deberes, el respectivo test de constitucionalidad, como también el test de convencionalidad, consagrado a partir del artículo 75, inciso 22, donde consagra los tratados internacionales con jerarquía constitucional, teniendo en cuenta 2 ideas madres. La progresividad de los derechos sociales, que la interpretación debe ser progresiva, en pos de la protección de los trabajadores y no regresiva de los mismos, y la dignidad, en esto de lo que habíamos manifestado en aquella primera clase cuando hablamos del trabajo como derecho humano, de que la dignidad es la materia prima, es la fuente material del derecho de los demás principios. Bueno, vaya pues si se dio un salto de dignidad cuando se reglamentó el Estatuto de Trabajadores de Casas Particulares, la Ley 26.848, en relación a lo que era el desastroso decreto Ley 326/56. Y entonces se resume la relación entre regímenes especial y regímenes general en este aspecto. Se respeta la regla de especialidad, se va a poder aplicar el régimen general siempre y cuando la naturaleza y la modalidad de la actividad lo permita y el régimen no lo contradiga, el general. Se debe respetar también, debemos considerar la regla de la norma más favorable en este aspecto, por institución, recordemos, y todo esto con el correspondiente test de constitucionalidad y convencionalidad, considerando específicamente la progresividad de los derechos sociales y la dignidad del ser humano. Ya metiéndonos por ahí en una cuestión más particular, ¿qué distintos regímenes especiales o tratamientos especiales tenemos?
Y vamos a ver alguna particularidad, por ejemplo, en lo que tiene que ver dentro del régimen central del contrato de trabajo, que es la ley 2744, tenemos la reglamentación del trabajo de mujeres, que se da en el artículo 172 a 186 de la ley de contrato de trabajo, lógicamente, y concordantes también hay otras normativas dentro del mismo cuerpo. En lo que refiere al trabajo infantil, reglamentado en una primera parte, en una primera observación, una primera aproximación, lo podemos ver en los artículos 32 a 35 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando se reglamenta la capacidad del trabajador para celebrar contrato de trabajo, que se adquiere a los 18 años. ¿Cómo se da este supuesto? En 16 a 18 años de edad, trabajador o trabajadora, donde hay una serie de requisitos y exigencias formales que cumplimentar, y la prohibición de que el menor de 16 no puede prestar servicio. Asimismo se ve en la reglamentación específica dentro del cuerpo normativo central de la LST del trabajo infantil de los artículos 187 a 195. Y después, lógicamente, hay determinadas normativas en otros cuerpos jurídicos que reglamentan parte de la actividad en pos de la tutela. Otro supuesto más también es el del empleo público. Bueno, a nivel nacional, provincial y municipal. Bueno, la ley general que se aplica en empleo público en Entre Ríos es la ley 9.755. Pero que vamos a dejarlo a un lado y va a ser análisis en otro momento por una cuestión de que no nos da el tiempo, pero me pongo a disposición si quieren consultar algo al respecto de lo que tiene que ver con el régimen del empleado público en Entre Ríos, para tratar de sortear algunas dudas que se puedan llegar a dar al respecto. Me pongo a disposición y no hay problema, hacemos una actividad extracurricular o si hay que hacer algo, una clase aparte de esto, no tengo ningún inconveniente y me pongo a disposición de ustedes. Ya metiéndonos en lo que es trabajo privado, la parte de los regímenes específicos, los microsistemas jurídicos que habíamos mencionado hoy, al inicio de la primera parte de la clase, tenemos la ley 26.844, que reglamenta el estatuto de la actividad de las trabajadoras y trabajadoras de casas particulares. Esto dio, en el 2012, si no me equivoco, un salto cualitativo muy grande de lo que es el decreto 326/56, que ya lo vamos a analizar por algunas cuestiones particulares. Después los trabajadoras y trabajadores de la construcción, la ley 22.250 es una ley bastante vetusta ya, en este sentido, se debe integrar necesariamente con otro tipo de normativas para brindar una adecuada protección en lo que tiene que ver una actividad como es la construcción, ya sabemos la realidad, cómo se prestan servicios en este sentido, trabajadores de casas particulares, también la precariedad de las condiciones en que prestan servicio, que están lejos de cumplimentarse con el artículo 14 bis de la Constitución cuando habla del trabajo en sus diversas formas, gozará de la protección de los derechos, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas. Bueno, la realidad por ahí muchas veces no marca de que las condiciones dignas. Y viajantas, yo le puse viajantas, no existe, pero bueno, para tratar de ser lo más inclusive posible, viajantas y viajantes de comercio, conforme a la ley 14.546, que también es una ley vieja. Bueno, estos son los 3 estatutos especiales de trabajo privado que vamos a alcanzar a ver. Disculpen por ahí la participación espontánea de mis amigos caninos, pero bueno, estoy en mi casa realizando el desarrollo de esta grabación. ¿Qué bibliografía especial tenemos que analizar para ver esto? Yo les recomiendo este libro, que se llama Estatutos Particulares en el Derecho al Trabajo Argentino. Este libro, si no me equivoco, tiene cerca de 5 o 6 años, es una obra muy buena, si no me equivoco es del 2016, donde Jorge Sapia y la doctora Rosalía Adriana Pécora desarrollan las distintas actividades entre las que vamos a ver hoy. Es un muy buen libro, aparte del prólogo está realizado por un gran camarista de la provincia hermana de Córdoba. Así que bueno, se los dejo. Jorge Sapia es una personalidad muy reconocida en materia de derecho del trabajo, quien estuvo participando como asesor de la cartera de Derecho Laboral, perdón,
como asesor de la cartera del Ministerio de Trabajo de la Nación en el gobierno de Alfonsín, si no me equivoco, en aquel entonces. No sé si después participó en otros gobiernos también, pero sí es un reconocido ius laboralista cordobés. Vamos a analizar primero los aspectos esenciales de la ley 26.844, que es el Estatuto de Empleados de Casas Particulares. Quiero decirles algo. Por una cuestión lógica de tiempo, voy a analizar por ahí algunos institutos, algunas cuestiones características y particulares de lo que tiene que ver este régimen especial de los empleados y empleadas de casas particulares, porque no nos va a dar el tiempo para analizar todo. Posteriormente, después vemos construcción y por último, viajantes de comercio. No obstante esto, repito lo que les dije hoy, me pongo a disposición para cualquier duda que les pudiera llegar a surgir de cualquier otro régimen para que lo analicemos de modo conjunto. No tengo la suma de saber a todo, pero por ahí podemos sacar alguna respuesta constructiva de modo colectiva con todos nosotros. El artículo 1 del Estatuto de Empleado de Casas Particulares determina el ámbito de aplicación subjetivo personal de la norma, es decir, a quiénes se les va a aplicar. Y refiere, la presente ley regirá en todo el territorio de la nación las relaciones laborales que se entablen con los empleados y empleadas por el trabajo que presten en las casas particulares o en el ámbito de la vida familiar y que no importe para el empleador lucro o beneficio económico directo, cualquiera fuere la cantidad de horas diarias o de jornadas semanales en que sean ocupados para tales labores. Bueno, acá está marcando ya una diferencia con el viejo régimen 326/56 que exigía además una cantidad de horas, una cantidad de días para aplicarse al régimen. Bueno, acá no. En aquel entonces, si no se cumplía con ese requisito formal, era una locación de servicio. No tenía protección de la normativa laboral, lo cual era un grave error, pero le aplicaban el Código Civil y Comercial. Bueno, un desastre. Entonces, en este aspecto es para casas particulares o en el ámbito de la vida familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que, en principio, una empresa no puede contratar empleados de casas particulares. Será otro convenio colectivo, más transo de servicio en lo que tiene que ver con ordenanza, si es comercio, por ejemplo, más transo de servicio, 130/75 u otro, pero no este régimen. Y una persona jurídica no se puede valer como empleador de esta persona. Tiene que ser una persona humana. Y acá hay otra cuestión, que no importe para el empleador un lucro o beneficio económico directo. Bueno, el 326/56 más o menos utilizaba este tipo de palabras en beneficio económico, pero a mi criterio me parece que está mal redactado. Quien se sirve de otro para realizar las labores del hogar, mantenimiento, limpieza, higiene, cocinan, lavan la ropa, planchan, y otras actividades más, como cuidado no terapéutico de personas, se está sirviendo de alguien y eso trae un beneficio económico. Ya el hecho de disponer de más tiempo para uno mismo implica un beneficio económico para uno. Entonces, este beneficio económico directo, por ahí podría haberse utilizado una redacción mejor desde este punto de vista. La idea es que no haya una cuestión de carácter comercial, un intercambio de productos o de servicios, entendido en el sentido de comercio. No obstante de que hay un intercambio de servicios porque es trabajo a cambio de dinero, eso está claro, pero de productos estrictamente de índole comercial en este aspecto. Pero beneficio económico sí lo hay, sí lo hay. El tiempo que uno no dispone para realizar ese tipo de actividad lo dispone para esparcimiento de uno. Resultan de aplicación el presente régimen las modalidades de contratación reguladas en el régimen de contrato de trabajo aprobado por la ley. Bueno, acá hay una remisión expresa que las modalidades por tiempo indeterminado o determinado se van a aplicar a determinado por normativamente la 2744 se van a aplicar a este régimen. No obstante, establece modalidades, y acá sí donde viene la particularidad, la cuestión especial del Estado de la persona, el estatuto. Se establecen las siguientes modalidades de la prestación. En realidad son dos, pero
el legislador, en esta última parte del artículo 1, refiere 3. Primero, trabajadores que presten servicio sin retiro para un mismo empleador y residan en el domicilio donde cumplan las mismas. Segundo, B, trabajador o trabajadora que presten servicio con retiro para el mismo y único empleador. Y C, trabajadores que presten tareas con retiro para distintos empleadores. En verdad es lo que se conoce con trabajo son dos, con retiro o sin retiro. Lo que cotidianamente vemos con cama adentro sin cama adentro, es decir, viven en el domicilio donde presten servicio o no. Es así. Y lo que es sin retiro, con esta posibilidad para distintos, con retiro para esta posibilidad para distintos empleadores. Exclusiones. Bueno, ¿a quienes no se les aplica este régimen? Ya formando parte dentro de lo que es el análisis del ámbito de aplicación personal de la norma, el artículo 3 expresamente refiere, no se considerará personal de casas particulares y en consecuencia quedan excluidos del régimen. Las personas contratadas por personas jurídicas, está claro. Las personas emparentadas con el dueño, tales como padre e hijos, es decir, que no puede haber un vínculo entre trabajador y empleador, padre e hijo, de estas características, o hija o madre. Las personas que realizan tareas de cuidado y existencia de personas enfermas o con discapacidad, cuando se traten de una prestación de carácter exclusivamente terapéutico, para lo cual se exija contar con habilitaciones profesionales. Esto fue porque muchas de las cuestiones en el viejo régimen 326/56 daba para fraude. En este aspecto de que iban y cuidaban de las personas y le aplicaban el régimen de empleados de servicio doméstico, aquellos que tenían la posibilidad de, o mejor dicho, tenían la formación de cuidado terapéutico. Bueno, esto no se les aplica. Hay mucho que en el último tiempo ha proliferado el tema de las formaciones de cuidado terapéutico de personas de la tercera edad. Bueno, no se les aplicaría este régimen, ya que serían como una especie de especialidad, tienen una formación, ya son profesionales. Ese no. ¿Y qué es lo que quiere decir? El cuidado de personas no terapéutico sí se les aplicaría. Las personas contratadas únicamente para conducir vehículos particulares de la familia y o de la casa. Tampoco. Las personas que convivan en el alojamiento con el personal de casas particulares y que no presten servicio o naturaleza para el mismo empleador. Las personas que además de realizar tareas de índoles domésticas deban prestar otros servicios ajenos a la casa particular u hogar familiar con cualquier periodicidad en actividades o empresas de su empleador. Que las personas empleadas por consorcios de propiedad, conforme a la ley 13.512, clubes de campo, entre otros más. Conforme el artículo 7 de la ley, ya habiendo pasado lo que tiene que ver el ámbito de aplicación personal o subjetivo de la norma, vamos a ver algo característico dentro de lo que tiene que ver el régimen de empleados de casas particulares. Hay un periodo de prueba. El contrato regulado por esta ley se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 30 días de su vigencia respecto del personal sin retiro. Que viva dentro del domicilio hay un periodo de prueba de ¿cuánto? Hasta 30 días. Y durante los primeros 15 días de trabajo, en tanto no supere los 3 meses para el personal con retiro. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin generarse derecho a indemnización con motivo de la extinción. Bueno, acá da un salto cualitativo también en lo que tiene que ver la cuestión en un régimen parecido al régimen general de la ley 2744. Repito, los primeros 30 días para el personal sin retiro y los primeros 15 días, en tanto no supere 3 meses, para el personal con retiro. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso. Cualquiera las puede romper y no genera derecho indemnizatorio para ninguna de las partes. El empleador solamente puede utilizar el periodo de prueba una sola vez.
¿Qué significa? Que es de ejecución instantánea por única vez, y si lo vuelve a contratar a futuro, no puede despedirlo bajo este argumento del artículo 7, ya que ha superado el periodo de prueba en la anterior contratación. Vamos a algo interesante, los derechos y deberes de las partes. Acá ya nos tenemos que ir un poquito a algo un poco más complejo, en lo que tiene que ver cómo es la reglamentación del Estatuto de Empleados de Casas Particulares, los derechos y obligaciones que genera. Fíjense esto, el artículo 14 habla de derechos y deberes comunes para el personal con y sin retiro. Es decir, los que son con cama afuera y conocido con cama adentro. Los derechos y deberes comunes para las modalidades con o sin retiro serán, primero, 14.1, derechos del personal. El personal comprendido en el presente régimen, tanto para con o sin retiro, tiene los siguientes derechos. Las jornadas de 8 o 48 horas. 8 horas diarias o 48. Muy similar al 11.544 que reglamenta la jornada general. Podrá establecer una distribución semanal desigual de las horas de trabajo en tanto no importa una jornada ordinaria superior a las 9. Totalmente parecido. B. Un descanso semanal de 35 horas corridas a partir del sábado a las 13 horas. Muy parecido al régimen general también. Es lo que se conoce como el descanso hebdomadario. C. Ropa y elementos de trabajo que deberán ser provistos por el empleador. Ya nos metemos en la parte específica acá en este aspecto. No obstante tener algo general, participa mucho de lo que es el trabajo general, pero en este aspecto ya empezamos a ver la particularidad en la prestación de servicio de la actividad que se está realizando. Ropa y elementos de trabajo que deberán ser provistos por el empleador. D. Alimentación sana, suficiente, y que asegure la perfecta nutrición del personal. Dicha alimentación comprenderá desayuno, almuerzo, merienda y cena. Las 4 comidas, las que en cada caso deberán brindarse en función de la modalidad de prestación contratada y la duración de la jornada. ¿Qué refiere esto? De que no por trabajar de mañana va a tener derecho a las 4 comidas. Lógicamente, es una cuestión razonable y de sentido común. Si presta servicio en la mañana y hasta el mediodía, va a recibir el almuerzo, perdón, el desayuno y el almuerzo. Obligación por parte del empleador de contratar a favor del personal un seguro por riesgos del trabajo que disponga la normativa específica y conforme lo establecido en el artículo 74 de la presente ley. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero anteriormente, el 326/56, lejos de esto, la 24.557, en el año 95 y en el año 96 que empezó a ser operativa, dice, bueno, se les va a incluir el servicio doméstico, pero tiene que salir una resolución, que nunca había salido, hasta, si no me equivoco, el año 2014, ya lo vamos a ver un poquito más adelante cómo está, cuando analicemos el artículo 74. F, en el caso del personal con retiro, es decir, sin cama adentro, los que viven afuera, que se desempeñe para un mismo empleador, entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra, debe mediar una pausa no inferior de 12 horas. Ya vamos a ver para el personal sin retiro, es decir, el que vive en el domicilio, cómo varía. 14.2. Habíamos visto 14.1, derechos del personal, ahora vamos a ver los deberes. El personal comprendido en el presente régimen tendrá los siguientes deberes. A. Cumplir con las instrucciones de servicio que se le impartan, esto está claro. B. Cuidar las cosas confiadas, su vigilancia y diligencia. Acá ya vamos a ver, no obstante la normativa, que es bastante general, que se puede aplicar a cualquiera de las actividades, pero entramos a ver ya el tema de la especialidad, y con una cuestión particular de la actividad, que es por ahí lo que se más determina, en el tema de conflictos intersubjetivos entre las partes, entre empleador y trabajador, o empleador y trabajadora, donde se ve cotidianamente, donde empieza a haber los conflictos por sanciones y despido por incumplimientos de estas normativas. Observar prescindencia y reserva en los asuntos de la casa.
de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones, hace a la privacidad e intimidad en donde se presta servicio del hogar. Tiene que ser bastante celoso en este aspecto el trabajador o la trabajadora de lo que se pueda llegar a enterar o de lo que pueda llegar a acceder de conocimiento de la intimidad y privacidad del hogar en el que presta servicio. Recordemos que presta servicio dentro de lo que es una casa de familia, un hogar de familia. En este aspecto, bueno, debe específicamente, por eso se plantea esta cuestión, observar prescindencia y reserva en los asuntos de la casa. Y fíjense el inciso D, preservar la inviolabilidad del secreto personal y familiar en materia política, moral, religiosa y en las demás cuestiones que hagan a la vida privada e intimidad de quienes habitan la casa que presta servicio. Tanto el inciso C como el inciso D, que particularmente este D, son los que generan los motivos de ruptura del contrato de trabajo entre las partes. La violación de la privacidad e intimidad. Argumentativamente podrá ser, tal vez no sea en la realidad, pero es la herramienta que más se utiliza cuando se dan la ruptura o extinción de los contratos de trabajo de empleados de casas particulares. E, desempeñar sus funciones con diligencia y colaboración. Vamos al artículo 15. Personal sin retiro. Es decir, el que vive en el domicilio, el conocido con cama dentro. El personal que se desempeñe bajo la modalidad sin retiro gozará además de los siguientes derechos. Reposo diario nocturno de 9 horas. Recordemos que el descanso entre jornada y jornada del personal con retiro, es decir, el que no vive en el domicilio, es de 12, bueno, acá es de 9. Reposo diario nocturno de 9 horas consecutivas como mínimo, que solo podrá ser interrumpido por causas graves y urgentes que no admitan demora en su atención. Bueno, acá tenemos otra normativa también, que generalmente da motivos cotidianos a lo que tiene que ver las disquisiciones entre el trabajador, trabajadora o empleador o empleador. ¿Cuál es? De que constantemente me interrumpen porque no encuentran algo, porque dónde está. Bueno, tiene que ser la interrupción de esa jornada, que es lógicamente la de descanso nocturno de la trabajadora o del trabajador, de carácter urgente. Se está incendiando la casa, luz, un cortocircuito, etc. Algo que fundamente, efectivamente, interrumpir el descanso nocturno del o de la trabajadora. En los casos de interrupción del reposo diario, las horas de trabajo serán remuneradas con los recargos del artículo 25, horas suplementarias, y darán derecho a la trabajadora a gozar del pertinente descanso compensatorio, depende de la interrupción, lógicamente. B. Descanso diario de 3 horas continuas entre las tareas matutinas y vespertinas, es decir, la mañana y la tarde. Mediodía debería, si corta a las 12, a las 15 horas retomar la labor. Lapso dentro del cual quedará comprendido el tiempo necesario para el almuerzo. No tiene un descanso específico para almorzar. C. Bueno, tiene que tener, y esto es un deber para el empleador, una habitación amoblada y higiénica. El trabajador o la trabajadora que preste servicio casa particular que viva dentro del domicilio. Y con destino exclusivo para el personal, conforme las condiciones que determine la autoridad de aplicación o la Comisión Nacional de Trabajo y Casa Particular. Bueno, acá donde se planteó la discusión si la habitación amoblada o higiénica debe tener o no un baño, o sea, en este aspecto hay un baño compartido, bueno, es toda una cuestión. Sinceramente, debería por ahí bucear un poquito más como para desasnar este punto, si higiénica, si hay alguna resolución, la verdad que yo no la conozco en este aspecto, la voy a identificar, si aquel quiere, tiene la data o algo, por favor, compártala. Si la cuestión de que la habitación sea modular y higiénica significa de que debe tener un sanitario específicamente para el personal de casas particulares. Por resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares o por convenio colectivo podrán establecerse sistemas distintos de distribución de las pausas y descanso en la jornada de trabajo, entre tanto se respete el máximo de trabajo semanal y el mínimo reposo diario nocturno. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares vendría a ser como un órgano tripartito integrado por representantes de los trabajadores, empleadores y el Estado, con la finalidad de reglamentar determinadas normativas a nivel de negociación colectiva.
Remuneración. El artículo 18 establece el salario mínimo por tipo y modalidad y categoría profesional será fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, cuya cuantía deberá establecer en todo el territorio nacional sin perjuicio de los mejores derechos que se establezcan mediante convenio colectivo de trabajo. Esto es muy importante, muy importante. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares es el organismo tripartito que le mencioné, que vela por la progresividad de los derechos, pero sin perjuicio de que por convenio colectivo de trabajo, antes del 2012, ¿quién se iba a imaginar de que iba a haber negociación colectiva? Hoy por hoy se está participando en cuestiones de paritarias dentro de lo que es la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares con esta idea de mejorar los salarios. Hasta tanto se constituya la comisión que hoy por hoy está formada, el mínimo lo dictaminaba el Ministerio de Trabajo. Pero hoy se está negociando colectivamente y esto es muy importante, porque se le ha dado un salto cualitativo progresivo en favor de la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras de casas particulares. Fíjense hasta el nombre de cambio, servicio doméstico era. Muy importante, muy trascendente, muy importante. Esto fue dentro de lo que fue el tercer gobierno kirchnerista, si no me equivoco, el segundo de Cristina Fernández. La indemnización. Acá ya entramos a ver, cuando se extiende el contrato de trabajo, también un salto cualitativo, protector y intuitivo muy grande. Ante el 326/56, no preveía esto. No preveía la indemnización especial por maternidad. Ahora es un año de remuneraciones conforme lo establece el 182 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es muy parecido. Indemnización especial por maternidad, matrimonio, cuando el despido obedece a razones de maternidad o embarazo. El empleador deberá abonar una indemnización equivalente a un año de remuneración, que se acumula el de despidos de injusta causa, que ya lo vamos a ver. Igual indemnización percibirá el empleado o empleado cuando fuere despedido por causa de matrimonio. Acá donde se plantea la cuestión. En relación al régimen hay una diferencia. La protección es para ambos. En cambio, la ley de contrato de trabajo, la protección es para la mujer. Se planteó una discusión y esto después, más o menos, la jurisprudencia lo amoldó donde se protege a todos. Pero originariamente no. Es más, se había dicho, la presunción es solo para la mujer, no para el hombre. El hombre tiene que probarlo. No obstante, la indemnización sí puede. Fuera de esta cuestión, vamos a continuar cómo ha mejorado la calidad intuitiva en este aspecto en relación al 326/56 que no decía absolutamente nada al respecto. Preaviso. Hay un deber de preavisar. El Instituto del Preaviso es un instituto propio de la extinción de los contratos de trabajo fundamentado en la buena fe de las partes. Si alguien se va a ir, que por favor diga cuándo se va a ir y que no sea intempestivo. Deber de preavisar, artículo 42. El contrato de trabajo regulado por esta ley no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, tanto empleador como para trabajador, sin aviso previo. O en su defecto, si no lo hace, el pago de una indemnización cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleado. Solo el empleador va a tener la sanción económica por el incumplimiento del preaviso, además de lo que le corresponde al empleado por su antigüedad en el empleo, considerando esto también. El preaviso deberá darse con la anticipación siguiente. Por la empleada o empleado, 10 días. Ahora, el empleador, 10 días cuando la antigüedad en el servicio del trabajador fuera inferior a un año, y de 30 días cuando fuere superior. Repito, el empleado debe preavisar 10 días. El empleador, si despide, 10 días cuando fuere menos de un año la antigüedad con su trabajador. Si supera, es de 30 días. Indemnización sustitutiva. Cuando el empleador omita el preaviso o lo otorgue de manera insuficiente, deberá abonar una indemnización equivalente a la remuneración que hubiera debido abonar durante los plazos que se citan, 10 o 30 días en el artículo anterior, en función de la antigüedad del personal despedido. No obstante esto, también hay otro instituto que tampoco el 326/56 tenía, que es la integración del mes de despido.
Los plazos a que se refiere el artículo 42 correrán a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación del preaviso. En caso de que el empleador dispusiese el despido sin previo aviso y en la fecha en que no fuera el último día del mes, la indemnización sustitutiva del preaviso se integrará además con la suma equivalente a los salarios que hubiera debido abonar hasta la finalización del mes en que se produjo el despido. ¿Qué significa esto? Hoy, supongámonos que yo estoy hoy en un 17 de octubre. De paso les mando un saludo, feliz Día de la Madre, para aquellas madres y un feliz Día de la Libertad para los compañeros. 17 o 19. Hay un despido intempestivo de un empleado o empleada de casas particulares. Se produce sin el previo aviso, se cuentan los días hasta llegar hasta, si no me equivoco, tiene 31, tiene octubre, esos días como integración en el despido. Después vienen los 10 o los 30, depende de la antigüedad. Esos días se deben pagar. Y el cálculo indemnizatorio también se va a calcular en relación a la antigüedad de octubre y los días de noviembre. El cálculo de las vacaciones proporcionales también, y el cálculo del sueldo anual complementario. El artículo 48, esto también es muy importante, la indemnización por antigüedad en los casos de despido dispuesto por el empleador sin causa, habiendo no mediado preaviso, que deberá abonar al empleado una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año fracción superior de 3 meses. Es muy parecido al 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Saben cuánto era en el 326/56, el viejo decreto ley que regulaba la legislación de empleados domésticos? Medio mes de sueldo por cada año. Totalmente discriminativo. Despido indirecto. Bueno, este es el caso de que cuando el trabajador se considera despedido, también tiene derecho a las indemnizaciones previstas. Y hay un artículo muy especial acá, que es el artículo 50, que es cuando se da el agravamiento por ausencia o deficiencia de registración. Conforme los artículos 7, 8, 9, 10 de la Ley de la Ley Nacional de Empleo 2403, que esto lo vimos en la segunda clase, son cuando no está registrado un trabajador, cuando no está en el libro del artículo 52, como documental que da sus veces, ni en el SUR, Sistema Único de Registración Laboral, el alta en la FIP. Y los supuestos son no inscripción, 8, inscripción tardía, 9, o sobresueldo no registrado, 10. Otros supuestos de trabajo clandestino no registrado, mal llamado trabajo negro, ya les mencioné que tiene un sesgo racista cuando decimos eso, no se da. Bueno, acá no hay estos supuestos. La ley 24013 y la 25323 no se les aplicaría a los trabajadores de casas particulares. Conforme al decreto reglamentario de la 24013, lo habíamos mencionado, solo se les aplica a los trabajadores que se les aplica la ley de contrato de trabajo. Bueno, esto no es que no se les aplique. De modo expreso, hay como excepción, de modo como regla. El artículo 2 dice, inciso B, no se les aplica a los trabajadores de empleado de casa particular. Por lo tanto, los supuestos de los artículos 8, 9 y 10 no se les debe aplicar acá. Hay otros supuestos más, un trabajador mal registrado, una categoría mal debidamente inscripta, eso también es deficiente de registración. Y en consecuencia, la indemnización, el agravamiento que prevé, la incrementación del artículo 48 se va a incrementar. ¿Qué es a lo que voy? Si nosotros queremos pretender aplicar los artículos 8, 9 y 10 de la 24013 es un absurdo. ¿Por qué? Porque no le vamos a aplicar todo el régimen, pero esto sí, no, es absurdo. O sea que la tipicidad del 8, 9 y 10, analógicamente, son supuestos de trabajo clandestino, pero hay otros más, no se terminan. Al régimen general, los demás trabajadores sí, solamente 8, 9 y 10. A las casas particulares no. Hay otros supuestos además del 8, 9 y 10. La indemnización prevista en el artículo 48 de las que en el futuro de la reclase se duplicarán cuando se trate de una relación laboral que en el momento de despido no estuviera registrado o lo estuviera de modo deficiente. Prescripción. El plazo de prescripción
es de 2 años. Esto está bien, asimila lo que es el régimen general. Y acá vamos al artículo 72, que es más o menos lo que les hablaba. No se es aplicable el presente régimen de las disposiciones 2403, 25323 y 25345. 2403 es trabajo no registrado. Hay más supuestos, además de lo que proclame esta en los artículos 8 y 9. 2503, artículo 1, que es trabajo no registrado cuando está roto el vínculo. Y artículo 2, incrementa las indemnizaciones por despido cuando obliga al trabajador o trabajadora a ir a juicio. Y la 25345, el artículo 80. Eso no se les aplica. Y los que le mencionaba hoy en lo que tiene que ver la nueva redacción del artículo 2, que excluye la aplicación de la LSP de modo directo, sino de modo supletorio, cuando lo permita el juez. Y por último, en lo que tiene que ver la parte de la prevención de riesgo, serán incorporados al régimen de la ley 4.557. El decreto 467 era, no una resolución, del 2014, los introduce al régimen del sistema de riesgo de trabajo, o sea que es obligatorio por hoy contratar una aseguradora de riesgo de trabajo para un trabajador o una trabajadora de casas particulares. Bueno, vamos a parar acá con el tema de lo que es la segunda parte. Nos vamos a organizar y vamos a comenzar con la tercera